Muy buenos días, feliz lunes, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a por el resumen de la semana, vamos a ver el contexto de mercado, como siempre con Ige aquí en el canal de YouTube de Mi Trading. Soy Alberto Lezaun, es un gusto. Quiero que entendáis un par de cosas. Primero, ¿cuál es el contexto más general del mercado? El contexto general significa lo que el mercado puede hacer o la tendencia que el mercado puede llevar de forma mensual o anual. Y por otro lado, quiero que entendáis cuál es el contexto de corto plazo del mercado. Es decir, el contexto del movimiento que el mercado puede llevar de aquí a una semana, 2 semanas o incluso a final de año. Y esto lo quiero explicar aquí en un vídeo cortito y directo y al pie. Así que vamos a por ello. Enseguida vamos a Pro Real Time y vemos niveles habituales. Os recuerdo que Pro Real Time es la herramienta que ofrece Ige para que cualquiera pueda operar y analizar el mercado. El acceso y la utilización es gratuito con un trading activo y es una herramienta absolutamente profesional que por supuesto os recomiendo. El acceso lo tenéis justo aquí abajo en la descripción. Enseguida vamos ahí y vemos niveles, vemos zonas y vemos cómo el SP puede comenzar a rebotar significativamente. Pero antes quiero enseñaros alguna cosa más que creo que es relevante e importante. Fijaos. Hace una semana hablábamos aquí de materias primas y hoy sumamos otro dato que creo que es muy importante, que es el dato del empleo. El mercado laboral en Estados Unidos sigue fuerte. Esto es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Vemos cómo se sigue contratando a gente en Estados Unidos. Y quiero dar 2 datos. El desempleo de Estados Unidos está cerca del último o de los mínimos de los últimos 5 años. Y por otro lado, Estados Unidos ha recuperado todos los puestos de trabajo que perdió en pandemia e incluso ha añadido más. Esto en cuanto a empleo. Empleo fuerte en Estados Unidos y por otro lado la inflación ya la conocemos, está desbocada, máximos de 40 años. ¿Qué ocurre cuando tenemos estos 2 datos? Incluso el dato de las materias primas que están comenzando a caer, como vimos la semana pasada. ¿Cómo podemos hilar todo esto? Bueno, son datos de los que ya hemos hablado aquí, ya hemos hablado en diferentes vídeos y seguro que habréis escuchado en diferentes medios de comunicación, pero el trabajo que tenemos que hacer es precisamente eso, ¿no? Ponerlos en común, atarlos y crear un contexto y una idea de cuál es la situación de mercado. Bueno, pues con un empleo fuerte en Estados Unidos y una inflación desbocada, la Fed lo va a tener muy fácil para seguir subiendo los tipos de interés, para seguir intentando controlar esa inflación. Si el empleo se debilita, la Fed yo creo que tendría dudas a la hora de continuar con esa agresividad, ¿no?, monetaria. Pero mientras el mercado laboral esté fuerte, no va a tener ningún problema en seguir subiendo tipos de interés. ¿Por qué? Pues porque no está precisamente perjudicando el empleo. En el momento en el que perjudique el empleo, como consecuencia perjudique el consumo, al final, en un último término, va a estar perjudicando la economía. Pero mientras el empleo siga fuerte, a la Fed no le importa absolutamente nada, excepto aplanar y bajar el dato de inflación al 2,5, por lo menos, que son es el baremo donde quiere tener la Fed de la inflación controlada. Vamos con estos datos en la cabeza y con este contexto en la cabeza, vamos a ver algo que creo que es muy importante, que son las minutas de la Fed. Siempre hablamos de ellas aquí en el canal. Es verdad que es un trabajo arduo leerlas y releerlas. Pero creo que esta semana tenemos que acudir a un párrafo que es muy significativo, muy relevante, que nos puede dar una idea muy clara de cuáles son las intenciones de la Fed. Vámonos concretamente a este párrafo que dice algo así como: en la coyuntura actual, con la inflación manteniéndose muy por encima del objetivo del comité, los participantes comentaron que se requería pasar a una postura restrictiva de la política para cumplir con el mandato de promover máximo empleo y estabilidad de precios. Repito, máximo empleo y estabilidad de precios. La Fed no habla de nada más, no habla de recuperar el mercado, no habla de que el SP tenga que subir, habla de máximo empleo
y estabilidad de precios. El empleo está bien, los precios ya tal. Seguimos leyendo. Muchos participantes consideraron que un riesgo importante al que ahora se enfrenta el comité es que la inflación elevada pudiera afianzarse si la opinión pública comenzaba a cuestionar la resolución del comité para ajustar la política según se justifique. Es decir, cuidado, que si no somos lo suficientemente estrictos y claros a la hora de justificar nuestras políticas, puede que la gente se nos eche encima, básicamente, ¿no? Y cuando digo la gente, digo la opinión pública y obviamente la clase política, ¿no? Muy interesante esto, ¿no? Es decir, vamos a ser férreos, vamos a ser duros en nuestra decisión. Y el último párrafo, la última parte dice: al respecto, los participantes destacaron que un adecuado endurecimiento de la política monetaria junto con una clara y efectiva comunicación sería esencial para restaurar la estabilidad de los precios. Endurecimiento de la política monetaria y clara y efectiva comunicación, esencial para restaurar la estabilidad de los precios. Os fijáis que en todo momento hablan de empleo y estabilidad de precios. Es decir, vamos a hacer lo que sea por restaurar la estabilidad de los precios, a no ser que el empleo se debilite, que el empleo se resienta. Van a mantenerse firmes pase lo que pase, lo están diciendo, hasta que consigan contener la inflación. No van a dudar, no van a salvar ningún mercado, no van a salvar a ningún inversor, no van a ayudar a los inversores imprimiendo más dinero para que el mercado se recupere. Esta vez es diferente, porque no tenemos ni resentimiento del empleo ni retroceso de la inflación. Por lo tanto, la Fed, mientras esto no ocurra, va a seguir siendo absolutamente firme. ¿Por qué cuento todo esto y a qué viene todo esto? Bueno, viene a que me da la impresión de que mucha gente se está comenzando a emocionar con un rebote del mercado. Y de alguna forma tiene razón. Y por eso al principio del vídeo decía a corto plazo, a largo plazo, una visión más general, una visión más concreta, más particular. Es posible que encontremos un rebote en el mercado que está sobrevendidísimo de aquí a final de año. Ya lo hemos hablado en este canal varias veces. Es posible que encontremos ese rebote, que el mercado comience a recuperar de aquí a final de año, o yo qué sé, de aquí a octubre, a noviembre, no lo sé. Pero que comience a recuperar y que el mínimo de julio sea el mínimo anual, ¿no? Que el mercado haya marcado ya su mínimo anual. Esto es posible, es probable. Pero este rebote no es sino eso, un rebote dentro de un contexto bajista. ¿Y por qué estamos en un contexto bajista? Hombre, vamos a verlo en el gráfico de ProReal Time, ¿no? Estamos en un contexto bajista. Primero porque se están marcando claros máximos y mínimos decrecientes. Es decir, máximos y mínimos cada vez más bajos. Esto está muy claro, ¿no? Esto está muy claro. Pero aparte de esto, aparte del propio análisis técnico simple, fácil y sencillo, estamos en un contexto bajista porque la Fed quiere que estemos en un contexto bajista. Y quiero que entendáis que la Fed va a seguir presionando el mercado a la baja hasta que consiga controlar la inflación. Cuando consiga controlar la inflación, quizás hablamos de otra cosa. Pero de momento, esta es la situación del mercado. Por tanto, bueno, en el corto plazo, bueno, el rebote es posible o no lo sabemos, ahora vamos a mirarlo en el gráfico, pero a largo plazo, yo creo que como voy a utilizar una frase que suelo escuchar bastante y que bastantes analistas han dicho ya, ¿no? Analistas expertos de los grandes. Y es que la situación tiene que empeorar todavía más antes de empezar a mejorar. ¿Vale? Y creo que tiene sentido, porque si la Fed va a apretar el mercado hacia abajo con tal de reducir la inflación, hasta que no se reduzca esa inflación, no va a dejar de apretar. Y si no deja de apretar, por mucho que quiera entrar compra, el mercado no se va a recuperar porque no se puede luchar contra la Fed. Y lo vimos en pandemia. ¿Vale? Esa es la situación más general. Ahora vamos a una situación más particular y vemos, ya en más corto plazo, estamos en un gráfico diario, vemos como efectivamente el mercado está comenzando a hacer mínimos crecientes.
en el corto plazo. ¿Por qué? Porque el contexto sigue siendo bajista. Estos dos mínimos crecientes no pueden ser sino un retroceso de toda la última caída. Recuerdo lo que cayó el mercado, ¿no? Hace unas cuantas semanas. ¿Cuánto fue? No me acuerdo, una barbaridad. Vamos a mirarlo exactamente. Desde el máximo hasta el mínimo. El último impulso a la baja fue un 13% de caída. Un 13% de caída. El último impulso a la baja. Solo el último impulso. El mes de junio. Y ahora está comenzando a recuperar parte de eso. Por lo tanto, bueno, vamos a calmarnos, ¿no? Vamos a calmarnos. Dentro de esta recuperación, sí que podemos buscar largos. Haciendo alguna operación swing y por supuesto en intradía. Sí que los podemos buscar. Y tiene sentido. Pero más allá de una operación de unos días o unas semanas, creo que no tiene demasiado recorrido porque el mercado todavía tiene que caer más por el contexto que hemos visto, ¿vale? En cuanto al movimiento que tenemos ahora, bueno, movimiento de rebote de toda esta caída, hemos tenido un impulso alcista, un retroceso, estamos en el siguiente impulso, el precio se ha apoyado como ya anticipamos, ¿no? En toda esta gran zona de soporte, que ya podemos recortarla porque ya ha sido testada, es decir, cuidado porque ya ha sido utilizada, la liquidez que había en estos niveles ya está absorbida, ¿vale? Y por lo tanto, las dos opciones son: o después de rebotar en la zona que teníamos planeada, el precio acaba por llegar al objetivo que teníamos en torno al 4100 a 4200 o a 4170. Esa es una opción. O la otra opción es que el precio falle a la hora de continuar subiendo y después de hacer este rebote comience a caer y pierda los mínimos del mes de junio. Esas dos posibilidades tenemos. ¿Qué es más probable? Bueno, lo más probable es que se vuelvan a perder estos mínimos. Por análisis técnico, ¿no? El precio ha caído, ha hecho un impulso, ha retrocedido. ¿Cuánto ha retrocedido? Desde el impulso anterior ha hecho el impulso, ha retrocedido un 50%, un retroceso perfectamente proporcional, y a partir de aquí podría fallar de nuevo e irse abajo. ¿Vale? La posibilidad es absolutamente real de que ocurra eso. Dicho esto, bueno, habría que... Yo sí sigo pensando que es posible alcanzar los 4100, ¿vale? Por un lado, tenemos el retroceso proporcional para el nuevo impulso, eso es así, eso es cierto. Pero por otro lado tenemos una gran liquidez, una gran zona de oferta en torno al 4100 a 170. Y esta zona no puede quedar sin testar, no puede quedar ahí. Entonces sí que creo que el precio podría llegar a esta zona antes de seguir cayendo para, digamos, para barrer o para absorber toda esa liquidez antes de seguir cayendo, como hacen todos los mercados, ¿no?, eficientes. Esta es la situación en el S&P. Solo si se supera el 4170, esto ya lo decía la semana pasada, solo si se supera el 4170, creo que esto podría continuar subiendo, yo que sé, si hasta final de año o al menos unos meses. Pero quiero ver esa intención. De momento no hay ningún tipo de intención, así que nadie se emocione en ese sentido, ¿no? Esta es la situación del S&P. Y por terminar, haciendo un comentario de cuál es la situación del DAX, vemos que la situación del DAX es mucho peor, ¿no? El DAX está en un momento bajista y todavía no vemos ningún tipo de mínimo creciente, es decir, tenemos un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Todos los máximos son decrecientes y, bueno, por ordenar un poquito toda esta zona, vamos a borrar aquí. ¿Qué teníamos aquí? Tenemos la ruptura de los últimos mínimos. El precio estaba volviendo a testar toda esta zona. Vamos a marcarla. La última liquidez que ha habido en el precio.
Aquí vamos a ver, la marco hasta aquí. Ha vuelto a testar toda la zona. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Si lo vemos con un poco de más de zoom, vemos que el precio ha caído aquí, ha testado aquí y ahora está intentando recuperar, aunque de entrada toda la liquidez de esta zona ya se la ha comido. Por tanto, lo probable es que veamos el DAX caer. Hipótesis 2, que supere la primera zona en la que hay presión bajista, que supere la primera zona en la que hay oferta. Si supera esta zona, veremos si es capaz de apoyarse para seguir subiendo. Pero de momento el contexto es absolutamente bajista, ¿vale? Esta es la situación que tenemos en el DAX. Por tanto, como resumen, no tenemos que olvidar que mientras la Fed no apoye una subida del mercado, el mercado no va a subir. Esto no quiere decir que no haya tramos, etapas en las que el mercado pueda recuperar, pueda subir a corto plazo, pero la estructura sigue siendo bajista hasta que la Fed lo diga. ¿Vale? Por tanto, para esta semana, ¿qué podemos buscar? Podemos seguir buscando ese rebote en S&P, en Nasdaq. Podemos ver si efectivamente el DAX acaba por romper la zona de los 13.000. Voy a mostrarlo otra vez para intentar buscar un rebote en esos niveles y seguir subiendo. Pero con la idea de que en cualquier momento la presión bajista puede volver a aparecer y el precio puede volver a caer. ¿Vale? En fin, o mejor dicho, lo pregunto, ¿cuándo podría la Fed comenzar a apoyar una subida de mercado? Cuando baje la inflación. Eso es así. Que pueda tardar 6 meses, un año, año y medio, no lo sabemos, ¿no? Pero comprar un mercado porque consideremos que ha caído suficiente no tiene sentido, porque un mínimo puede, un bajo puede ser low can be lower, ¿no? Que dicen en inglés, ¿no? Es decir, el mercado siempre puede caer más, el mercado siempre puede bajar más. Por tanto, comprar porque esté muy barato no tiene demasiado sentido. Vamos a esperar a ver si la Fed consigue que baje la inflación, y si consigue que baje la inflación, en ese punto es capaz de que comience a suavizar la política monetaria, y en ese punto será un muy buen punto para empezar a comprar a medio y a largo plazo. ¿Vale? Hasta ahí mi punto de vista, obviamente subjetivo y personal en todo momento, como siempre digo en este canal, pero espero que te sirva como contexto y que lo puedas añadir o aplicar a tu propio análisis. Si es así, me alegro muchísimo de ello. Y como siempre, te dejo el enlace aquí abajo para que puedas conocer la plataforma de Pro Real Time con IG, un broker, además siempre lo digo, muy bien regulado, que cotiza en bolsa. Eso es una gran garantía, que tiene oficinas en España, que tiene atención en castellano y, en fin, que trabaja de una forma muy profesional, que es lo que queremos al final, ¿no? Un partner que trabaje de forma profesional. Os invito a conocerlo, de verdad. El enlace está aquí debajo, y es una plataforma que os va a encantar, os lo digo. Nada más, seguimos actualizando el mercado durante toda la semana aquí en el canal de YouTube de Mi Trading. Alberto Lezaun, ha sido un gusto, que tengáis una fantástica semana y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.